Bueno, de regreso con ustedes, amigos y amigas televidentes, hoy en este especial en conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, estamos hablando sobre los derechos humanos y las personas con discapacidad. En los dos bloques anteriores hemos conversado con personas con discapacidad a través de las cuales hemos conocido un poco la situación en que están, sobre todo aquí en Panamá, las personas con discapacidad. Ahora tenemos unos invitados muy especiales con los que vamos a hablar sobre legislaciones, las leyes, las convenciones, y para eso tenemos aquí a mi izquierda el licenciado Kevin O'Reilly, que él es el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos. Bienvenido. Es un placer. Con él vamos a conversar un poco sobre la ley de las personas con discapacidad en Estados Unidos, que tienen 25 años de estar, ya han cumplido 25 años. A continuación está la doctora Carmen Rosa Villa. Ella es la representante para América Central del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Bienvenida, Carmen Rosa. Gracias, Fanny, por esta oportunidad. Y a continuación está el profesor Fausto Pérez. Él es magíster en sociología, él es sociólogo y él es uno de los gestores de la ley 42 aquí en Panamá, la ley de equiparación de oportunidades que tenemos desde el 27 de agosto del 99, y él es profesor en UDELA. Bienvenido. Muchas gracias, Fausto. Bueno, ya hemos escuchado cómo están viviendo las personas con discapacidad. Queremos saber, tenemos convenciones, Panamá ratificó la convención aquí en el 2007, ¿verdad? Hay muchos países que lo tienen, pero ¿está sirviendo? ¿Qué contiene? Yo creo que decía, a ver si Carmen Rosa nos puede un poco ilustrar sobre la Convención Internacional de Derechos Humanos. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que es muy importante, sobre todo, destacar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad va a cumplir 10 años el año que viene. Y esto ha sido muy importante, sobre todo porque es el resultado del trabajo en las organizaciones de la sociedad civil y ha sido además el impulso que dieron ustedes como organizaciones de personas con discapacidad para que tengamos una convención. La convención, por supuesto, entró en vigor en el año 2008 recién, pero su trabajo fue arduo, fue muy importante y hay que destacar sobre todo elementos fundamentales como son los principios rectores. Estamos hablando de dignidad, estamos hablando de igualdad, estamos hablando sobre todo de autonomía, que es un elemento muy importante a tener en cuenta en esta convención, es darle a las personas con discapacidad aquella autonomía que anteriormente no tenían, sino que tenían que estar sometidas a la tutoría o tutela o tutores sobre la toma de decisiones acerca de lo que quieren para su vida. El elemento sobre todo fundamental es ese cambio de paradigma, que creo que hay que destacarlo, y el elemento de la solidaridad. O sea, cómo las demás personas contribuyen y colaboran y cooperan, reconociendo a las personas como personas con derechos, que ese es un cambio también en esa visión paternalista que se tenía antes sobre las personas con discapacidad. Ese cambio de paradigma ha sido sumamente importante y sobre todo hay que destacar que es la primera convención del siglo XXI y ha sido y significa sobre todo una herramienta para que los estados cumplan con su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Este es, creo, además una visión también que contribuye a fortalecer los derechos de las personas con discapacidad, en tanto y en cuanto que la Convención no crea nuevos derechos, sino que fortalece esos derechos que están en otras convenciones y de las cuales las personas con discapacidad son titulares de derechos. Sí, porque la gente se pregunta, ¿por qué una convención especial para las personas con discapacidad? ¿Acaso no tenemos los mismos derechos? Claro que tienen los mismos derechos. Era importante sobre todo destacar estos aspectos que hacen distinto de las otras convenciones, señalando que si bien es cierto los principios de universalidad, de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos opera para todas las convenciones. Y aquí el elemento, como vuelvo a decir,
es destacar por qué es importante dictar políticas, legislaciones que protejan y hagan efectivos los derechos de las personas con discapacidad. Además, establece la propia convención la necesidad de monitorear, por ejemplo, la situación de los derechos de las personas con discapacidad para establecer en los estados, que son parte, diferentes instituciones a cargo de dar seguimiento a las políticas públicas. Un elemento que sigue faltando y en el que todavía hay brechas sustantivas es el tema de los datos. Los datos, ¿cuántas personas con discapacidad hay en cada uno de los países? ¿Cuáles son las políticas públicas? Pero no basta con que se den las políticas públicas, sino cuáles son los indicadores que permiten mostrar que la convención se está cumpliendo tal cual, pero no solamente la convención, sino el hecho de haber armonizado la legislación interna y hacer efectiva la convención en el derecho interno. Si bien es cierto, en el caso de Panamá, por ejemplo, el artículo 4 de la Constitución establece que los tratados internacionales de derechos humanos forman parte de la legislación nacional, es importantísimo subrayar que todos y todas las personas conozcan que son legislación nacional. Eso es muy importante. Lamentablemente no tenemos conciencia de ello, pero cuando te escuchaba hablar sobre, por ejemplo, de cuántos somos para establecer políticas públicas de discapacidad, me estaba acordando que este año pretendían hacer un nuevo censo, una aproximación para saber cuántas personas con discapacidad hay, y bueno, no hay recursos. O sea, se recortó el recurso para eso, así que no se va a poder hacer otros años más. El último que hubo era, a ver, Fausto, tú me puedes recordar, el PENDIS, 2006. El 2006, imagínense, ya hace 10 años que se hizo ese primer estudio sobre prevalencia de discapacidad y querían hacer uno este año y ya han pasado, digamos, 10 años y no sabemos todavía. Así que, ¿cómo vamos a hacer las políticas públicas? ¿Cómo aplicamos esa convención? Esa es un poco la inquietud. Ahora, aquí tenemos al licenciado O'Reilly. Lo invitamos porque en Estados Unidos hay 25 años, la convención va a cumplir 10, la ley de nosotros tiene 15 años, ellos tienen 25 años de haber proclamado una ley sobre las personas con discapacidad, ¿verdad? Sí, en abril hemos celebrado 25 años de la ley. Realmente la inspiración derivó, yo diría, del movimiento de derechos civiles en Estados Unidos de los años 60. Si uno ve a la estructura de la ley para estadounidenses con discapacitados, mejor decir, realmente la estructura es para promover los derechos civiles de los discapacitados. Y si uno ve a la población de los Estados Unidos y los cálculos básicos, estamos hablando de unos 45 millones de ciudadanos de nuestro país que pueden caer abajo unas de las varias categorías de discapacitados o gente que necesitan esta protección a estos derechos civiles. Eso es una república de Corea, una república de Colombia, de talentos, de ciudadanos, de gente que necesitan participar plenamente como ciudadanos comunes y corrientes en la vida de nuestra nación. Y empezó un debate muy activo en los años 80 y que concretó finalmente en la ley en 90 que firmó el primer presidente Bush, con un apoyo de todos los partidos, los sectores de los partidos en Estados Unidos. Interesante, 80, que fue declarado el Año Internacional de las Personas con Discapacidad. En el 92 fue declarado el decenio, ¿no? Y esto fue firmado en el 90. Tenemos que seguir hablando un poco más sobre las experiencias, cómo se ha cumplido eso, cómo ha cambiado la vida de las personas con discapacidad. Aquí
específicamente en Estados Unidos. Quiero en el próximo bloque hablar un poco sobre esos derechos civiles que habla y vamos a hablar entonces también sobre nuestra legislación nacional y hacer un pequeño balance de todo esto para ver hacia dónde vamos y qué más podemos hacer. Les recordamos nuestras redes sociales. Escríbanos a contigo@ftv.org y también a Twitter @FannyWorldChain. Enseguida regresamos con ustedes con este interesante tema. Contigo llega gracias a Telered, la inigualable tarjeta clave que facilita la vida. Para la Secretaría Nacional de Discapacidad es de sumo beneplácito en el día de hoy extender un saludo a las personas con discapacidad y su familia dentro del marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad decretado por la Asamblea General de Naciones Unidas. Este 3 de diciembre queremos dignificar a las personas con discapacidad, sensibilizar la opinión pública sobre las cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad y movilizar todo el apoyo en relación a sus derechos y bienestar de este grupo de personas que son realmente vulnerables. Para la Secretaría Nacional de Discapacidad es grato extenderle en el día de hoy un cordial saludo. Gracias. Ay, se